Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a realizar una resta de vectores por el método del polígono. Se tienen los vectores E y F y se nos pide encontrar el vector R, que es el resultado de E menos F. Para graficar los vectores establecemos nuestra escala, que en este caso es 1 centímetro, es equivalente o representan 1 metro de los módulos o magnitudes de los diferentes vectores. Con la ayuda de nuestra regla vamos a medir 3,6 centímetros que van a representar los 3,6 metros del módulo del vector. Con el uso del transportador medimos el ángulo del vector, que en este caso es 33,7 grados, y como se mide a favor de las manecillas del reloj o sentido horario, el ángulo es negativo. Trazamos una línea que representa la magnitud del vector, cuya medición es de 3,6 centímetros, y de esa manera obtenemos el vector E. Ahora, debemos dibujar el vector F en la cola del vector E o en el punto final del vector E. Sin embargo, hay que tener cuidado porque en este caso se trata de una resta. Se tiene el vector F cuyo módulo es igual a 4,5 metros, 63,4 como dirección y su sentido es suroeste. Y como componente F es igual a menos 2x y menos 4y. Pero necesitamos restar el vector F. En el caso de la resta es importante considerar que el sentido del vector va a cambiar. Veamos un ejemplo. Originalmente el vector f apunta o tiene componente x que apunta hacia el oeste. La componente contraria a f, es decir, menos f, debería apuntar hacia el este. Esa es la razón por la que el sentido oeste del vector se cambia por el sentido este, que es el contrario al vector f, es decir, menos f. En el caso de la componente y, originalmente apunta hacia el sur, es decir, hacia la y negativa. Lo contrario del sur vendría a ser el norte, es decir, hacia la y positiva. El sentido del vector cambia. De esa forma tenemos que en lugar del sur, el vector cambiaría a el norte, es decir, la componente menos 4 cambia a componente 4y positiva. Originalmente el vector f estaría ubicado en el tercer cuadrante, pero el vector menos f quedaría ubicado en el primer cuadrante. Teniendo esto presente, continuamos con nuestra operación r igual a e menos f, que significa que el vector f lo vamos a dibujar en el primer cuadrante y no en el tercer cuadrante porque el sentido cambia ya que es una resta de vectores. Dibujamos al final del primer vector E o en la cola del vector B nuestro sistema de referencia para representar el módulo o la magnitud del vector. Con el uso de la regla medimos nuestros 4,5 centímetros que representan el módulo del vector, es decir, los 4,5 metros. Con la ayuda del transportador medimos la dirección del vector, 63,4 para este caso, y trazamos nuestra línea que en este caso representa el módulo o magnitud del vector menos f. De esta manera tenemos el vector menos f. El vector resultante viene a ser la longitud, en el caso del módulo, que hay desde el origen del vector e hasta la cola del vector f. Con la regla medimos esta magnitud y obtenemos que el resultado es de 5,4 centímetros, que representan los 5,4 metros del vector resultante. Para la dirección, con el apoyo del transportador, medimos el ángulo y obtenemos que es de aproximadamente 22 grados. Y el sentido viene a ser norte del este porque el vector resultante se encuentra ubicado en el primer cuadrante.